Hola, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Ángel Rubilar. Bienvenidos al webinar del día de hoy, denominado Estrategia en Oro y Petróleo. Aprende a invertir con una sencilla estrategia. A modo de resumen, el webinar del día de hoy se va a tratar de una estrategia bastante fácil de comprender y que nos ayuda a identificar la tendencia y a movernos con ella en un largo plazo. Como tradicionalmente el oro y el petróleo siempre han sido instrumentos de inversión, son reservas, son fuentes de movimiento en las economías, vamos a encontrar una estrategia ya más a largo plazo para poder invertir en estos instrumentos. Como sabrán, nuestro aviso de riesgo, se los dejo ahí unos segundos para que lo lean. Recordar que estos webinars siempre son con el único fin de ser educativos, nunca con el fin de ser una recomendación para que ustedes ingresen al mercado. Ok, continuamos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a comentar por qué invertir en el largo plazo. Vamos a comentar cuál es el plan de trabajo específico para esta estrategia. Vamos a ver la estrategia en sí, para más o menos ir repasando los indicadores. Y vamos a ver un ejemplo de compra y de venta claramente. Posterior a eso, vamos a ir a MetaTrader y vamos a dejar configurada nuestra estrategia. ¿Por qué invertir en el largo plazo? Bueno, el hecho primero de que sea tan nombrado y que las inversiones siempre se hayan tomado a largo plazo, siempre se haya dicho que este tema es relativamente largo, no tiene un fruto inmediato, tiene que ser por alguna razón. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que el mercado generalmente tiene correcciones, por tanto, si estamos viendo un corto plazo, nos vamos a ir topando muchas veces con lo que parece un cambio de tendencia, pero no lo es, con lo que puede ser un retroceso bastante profundo, pero no deja de ser un retroceso. También, ¿cuál es la ventaja cuando invertimos a largo plazo? Nos vamos quitando el ruido de las noticias. Las noticias tienen una alta volatilidad. Siempre hay un gran revuelo cuando se dan informes, cuando se dan las noticias, cuando sucede en algún evento que afecte esta macroeconomía. Por tanto, el invertir a largo plazo de repente nos quita esa volatilidad de en medio, esa duda que nos puede generar y el estrés que nos puede generar una noticia que vaya en contra nuestra. Por tanto, como ventaja, vamos a tener menos estrés, vamos a tener que estar menos frente a la pantalla, vamos a tener mayores ganancias al dejar correr nuestras operaciones, que si tuviéramos un punto definido de salida. Algo importante de invertir a largo plazo es que uno puede programar de mejor manera su salida. Vamos a evitar, claro, que en menor manera de repente dejar dinero en la mesa. Vamos a aprovechar los movimientos y vamos a absorber las correcciones. Eso es bastante bueno ya. Ahora, ¿por qué no oro y petróleo? Porque nos van a resultar conocidos. Al ser conocidos por mucha gente y ser reservas importantes, vamos a tener una mayor liquidez. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor gente transando. Por tanto, nos van a significar
un buen retorno, nos van a ser unos instrumentos lucrativos. A modo de revisión rápida, ¿cómo es que se transa el oro y petróleo? Se transan a través de contratos por diferencia. Como sabemos, ambos son commodities, son metales, se encuentran en la parte de energía también por commodities, y tienen su mercado los commodities. Este mercado también está afectado por el mercado de futuros. El mercado de futuros hay que recordar que su principal ventaja es que es un mercado de resguardo, pues conozco el día de hoy el precio de mañana. Y sobre esos futuros es que nosotros transamos los CFD, los contratos por diferencia. ¿Cuál es la mayor importancia? Su liquidez y su rápida transacción, por lo mismo. Por tanto, yo tengo un CFD en este minuto exacto que vale un precio determinado y 5 minutos más el activo, ya sea oro petróleo, puede valer mucho más o mucho menos. Y dependiendo si yo quiero comprarlo o vender ese contrato, es como puedo ir ganando esa diferencia. Es como puedo obtener un retorno inmediato. Lo hace bastante bueno. Ahora, siempre tenemos que definir una estrategia comercial. Para ello, en este caso, nos vamos a apoyar de indicadores técnicos. Se va a ser el principal foco de nuestra estrategia comercial, los indicadores técnicos. Como les comentaba un poco, a largo plazo absorbe muchas veces estos cambios bruscos por las noticias, estas depresiones momentáneas o sobrevaloración. Por tanto, vamos a dejar el análisis fundamental y macro un poco de lado. Cuando hablemos del plan de trabajo, vamos a ver cómo sí tenemos que estar pendientes de las noticias, pero como no, tenemos que usarlas. Ahora, a grandes rasgos, los parámetros de la estrategia son una EMA de 35 periodos y una EMA de 75, más el indicador Heikin-Achi. Vamos a hablar un poco de qué es una EMA. Una EMA es una media móvil exponencial. ¿Qué significa esto? Que filtra de mejor manera, a diferencia de la media móvil simple, los precios finales y los precios que se desvían mucho del promedio que vamos llevando. Por tanto, nos indica mejor la dirección del precio. Ahora, ¿cuál es la estrategia más conocida de medias móviles? Es el cruce. Nosotros vamos a operar los cruces de estas dos medias móviles. A la media móvil de 45 también se le llama media móvil pequeña o media móvil corta, y a la de 75 media móvil larga o media móvil grande. La idea de estos dos indicadores es que, dependiendo si el cruce es en dirección hacia arriba o hacia abajo, vamos a comprar o vamos a vender. Le vamos a agregar un parámetro de salida porque, para que la teoría tradicional funcione es, entramos en un cruce y salimos en el otro cruce. Pero nosotros aprendemos después que por condiciones de mercado, ese segundo cruce de salida genera un retroceso bastante grande, por tanto, merma un poco mis ganancias. Nosotros vamos a descubrir cómo, con los acercamientos a estas medias y la ruptura, también podemos salir antes de que se dé ese cruce. Incluso si es que no se da y el mercado llega a lateralizar. Por tanto, vamos a mejorar un poco la teoría clásica. Ahora, el indicador Heikin-Achi se basa en medias móviles para sacar un promedio de las velas que estamos viendo. ¿Y qué es lo que me indica? La tendencia general. No es el santo grial, no es la solución para encontrar la tendencia general, pero sí nos ayuda bastante. Es un indicador bastante bueno y es retardado. Recordar que en una estrategia necesitamos generalmente dos indicadores. Uno que me dé el cambio de precio rápido para que me pueda dar la entrada al mercado, y un segundo indicador un poco más retrasado para que me confirme que estoy montado en el movimiento correcto. Recordar siempre que tenemos que tener un stop loss. Hasta el punto de ahora quisiera abrir un poco para preguntas sobre los parámetros, sobre Heikin-Achi, sobre las medias móviles. Si me dan un segundo para poder abrir el panel de preguntas.
Ok, vamos a continuar ahora haciendo un pequeño dibujo, ya que me dijeron que querían ver cómo funcionaba. Tenemos una media móvil así, y tenemos otra media móvil que viene acá de arriba y se cruza, y vamos dándole hasta que ocurre otro cruce. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a graficar el precio acá. El precio puede venir así, cruza, rebota, rompe y sube. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros tenemos que identificar estos puntos de cruce junto con lo que sucede en el precio. Después continuar el movimiento de la media móvil hasta que mis medias móviles son rotas. Porque si nos fijamos, cuando el precio logra cruzar de nuevo, vamos a tener ya un retroceso importante. Esto no se da de esta manera, sino que es a modo de ejemplo. Denme un segundo para ver el punto de la imagen. ¿Pueden ver ahora? Ok, vamos a hacer entonces el ejemplo de nuevo y vamos a dibujar todo de nuevo. Tenemos la primera media móvil y tenemos la segunda media móvil que realiza ese movimiento. Ahora vamos a tener el precio, que lo que hace generalmente es esto. Viene de acá, un rebote, se aleja, tiene un acercamiento y después tiene ya lo que es una ruptura y ahí se encuentra por encima. Comentaba, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Estos puntos. Para poder entrar a mercado, por ejemplo acá en la dirección que vendría siendo una venta, continuar en la operación hasta que empieza a suceder lo siguiente: ruptura de medias móviles, ruptura en el canal, previo al cruce. Lo mejor sería acá tener un cierre parcial del 50 cuando se rompe una media móvil y el 50 cuando se vuelve a romper la media móvil o ambas, una o ambas. Esa sería una muy buena salida. Pero de esta manera es como va operando la media móvil. De cruce hasta ruptura, no de cruce a cruce. Ahora, ¿cómo va operando Heikin Achi? De la siguiente manera. Heikin Achi es muy bueno para detectarme cambios en la tendencia. Por tanto, lo que vamos a ver es más o menos así. Ahora bien, ¿en qué diferencia esto de las velas japonesas? Que de repente en esta parte de retroceso podemos tener una vela alcista y en esta parte podemos tener velas bajistas. Perdón. Pero que Kinachi me lo filtra de mejor manera al ir calculando un promedio. Por tanto, no va a cambiar su color o su dirección por cada vela que sí cambie. Vamos teniendo un promedio, por tanto vamos teniendo una mejor visión de la tendencia general y una mejor visión de los retrocesos. Quisiera saber cómo es que vamos hasta ahora con las medias móviles y con Heikin Achi. Si se encuentran muy perdidos, existe en nuestro canal de YouTube, Admiral Market Chile, un webinar exclusivo de medias móviles
y un webinar exclusivo del indicador Heikin-Achi, para que lo revisen. Pero quisiera que en este momento, a ver, me preguntan si lo vamos a, sí, vamos a configurarlo en MetaTrader para que puedan ver cómo se visualiza Heikin-Achi y cómo se visualizan las medias móviles. Los instrumentos que vamos a ocupar son oro y petróleo, como hemos dicho antes. Marco temporal, sí, lo vamos a ver un poco más adelante para que más o menos veamos lo que es largo plazo. Pero me interesa que por el momento el funcionamiento básico del cruce y de seguir la tendencia les quede claro. Si tienen alguna duda me pregunten. Ok, continuamos. El plan de trabajo. Es importante tener un plan de trabajo, ya que la operativa la vamos a realizar en base a ese plan de trabajo. También existe un webinar completo sobre el plan de trabajo para que ustedes lo revisen y puedan interiorizarse más de esta herramienta de trading. Pero a grandes rasgos, lo más importante de este plan de trabajo van a ser los instrumentos, la estrategia que ya vimos y los marcos temporales o time frame. La EMA 35 y 75 son dos medias móviles que funcionan bastante bien en ciertos pares, encontradas por ensayo y error más que nada, más que sean específicas en oro y petróleo. Se llegó a esta estrategia, como te comento, por ensayo y error, haciendo luego unos testeos donde llega a cerca del 64% de efectividad, lo cual es bastante bueno. Y bueno, acompañado de una buena gestión de riesgo y una esperanza positiva, se puede ocupar en estos instrumentos. Como les comento, el plan de trabajo es lo que nos va a mantener enrielados para poder saber bien qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre los invito, ahora que se hace el comentario de las medias móviles, a ir de repente cambiando y realizando ciertos testeos, ciertas pruebas. Las condiciones de mercado cambian de un año a otro, porque cambian sus participantes. Por tanto, tenemos que ir viendo cuáles son las nuevas condiciones de mercado. No nos podemos quedar con algo que funcionaba el año pasado o hace 2 años. Muchas veces no nos sirve para el día de hoy. Así que de repente cambia. Pero como te comento, estas medias móviles funcionan bien. Ahí vamos a ver cómo es que funcionan, cómo es que nos dan de repente entradas a largo plazo. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo de compra. Si me dan un segundo. Ok. Como podemos ver acá, tenemos en primer lugar el oro o en H4. Se puede ver el indicador Heikin-Achi de mejor manera dando los retrocesos y los colores, lo que les comentaba en un principio. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que vigilar? Los cruces, donde acá tenemos uno. En el webinar de medias móviles explico que generalmente ocurre este retroceso. El retroceso es, por así decirlo, un descuento después de mi entrada a mercado. Ahora, mi entrada a mercado depende más o menos de esta zona. Zona que es importante. Aquí vamos a saber por qué. Tenemos oferta y demanda ahí. Tenemos una salida de la zona. Cualquier punto de entrada
posterior a este cruce es válido. El punto es, ¿dónde va mi stop loss? Mi stop loss va acá, bajo ese low, que es el final de esta zona. En cualquiera de estos puntos es válido entrar, pero mi stop loss tiene que estar bien determinado por esa zona. Ok, denme un segundo. ¿Pueden ver bien ahora? Ok, ahora sí. Bueno, vamos a repasar este punto entonces nuevamente. Como les comentaba en un principio, estamos en oro en H4 y lo primero que debemos vigilar es el cruce de medias móviles hacia el alza. Cuando tenemos el cruce de medias móviles hacia el alza, la media móvil que vamos a tener encima es la de 35 periodos, o la más chica, la media corta. Esa media móvil va a estar encima, que en este caso es la línea roja. Ahora, aquí les comentaba que hay que estar muy atento a esta zona, que es la zona de oferta y demanda. Es un rango estrecho, donde repetimos mucho precio. Les comentaba que después del cruce cualquier entrada es válida, y que este va a ser mi stop loss, unos pocos pips bajo el último low. Idealmente hay que esperar siempre el retroceso hacia las medias móviles, porque significa un descuento, significa que va a entrar a un precio menor. Cinco minutos es un marco temporal bastante pequeño para estas medias móviles. Te van a funcionar mejor en marcos temporales más grandes, Jaime. Lo que pasa es que en 5 minutos cuesta un poco más determinar estas zonas de balance, y es por eso que se te complica la entrada en 5 minutos. Tenemos otra estrategia para 5 minutos, solo con medias móviles. Esa sí puede funcionarte mejor. Ok, una vez entonces que ya tenemos esta entrada, ¿qué es lo que sucede? Como podemos ver, un alza en el largo plazo. Y la continuidad en la estrategia. Esto viene siendo una entrada que hubo más o menos la semana del 4 al 7 de enero. Pudimos haber entrado entre el 11 y el 14 hasta el 20 más o menos en este rebote 21. Y podemos ver cómo continúa febrero, marzo, incluso con alza. Esto yo llamo sí ser inversionista a largo plazo. De esta manera sí podemos continuar en la operación. ¿Hasta cuándo? Hasta que las medias móviles sean rotas. ¿Cuál es el criterio para que las medias móviles sean rotas? Acá no ha sido rota ninguna. Que entre al espacio es una cosa, pero que aquí hubo una ruptura. Perdón, aquí hubo una ruptura. ¿Por qué una ruptura? Porque hubieron dos velas que abrieron y cerraron dentro del canal de medias móviles. Ese es el criterio para considerar una ruptura, por tanto aquí habríamos tenido una primera salida. Acá todavía no, y probablemente más adelante esté la segunda salida. ¿Qué significa primera salida, segunda salida? Que cierro la mitad del lotaje o un tercio del lotaje que está involucrado en la operación. Exacto, Jaime. Ese es el problema con la operativa de 5 minutos, con este tipo de estrategia.
Ahora bien, quisiera escuchar si tienen algunas dudas en la compra. Sí, primer criterio siempre va a ser el cruce. ¿Cómo lo puedo apoyar? Y esto se me había olvidado comentarlo. Con el color alcista de Heikin-Achi. Ya que es un promedio, que es un indicador más retardado, si me indica una vela o dos velas del color en dirección al cruce, en el caso a la alza, tengo luz verde para poder ingresar en esta operación. Si nos damos cuenta, en esta zona hay un poco lo que yo conversaba de filtrar. Tuvimos todo ese retroceso en una operativa a largo plazo, pero después el precio siguió y subió. Por tanto, al paso de 1, 2 y 3 semanas volvimos a recuperar y a ganar incluso más. Por eso es que yo hablo de una operativa a largo plazo. Por eso filtra bien los retrocesos, aunque sean profundos. Por ejemplo, acá tenemos un retroceso pequeño, acá tenemos otro retroceso pequeño, y retrocesos pequeños dentro de la semana. Pero este que fue profundo de una semana a otra, y que nos lateralizó el mercado un poco, terminó cediendo frente a la presión del mercado, porque acá podemos ver que seguía la tendencia alcista en sus mínimos. Y continuó el alza en este instrumento. Eso es un poco de repente tener la paciencia para mantenerse en la operación. En el minuto no la apoyo con ninguno de esos indicadores, no, solo de esta manera. A mí me gusta mucho ver qué es lo que está sucediendo en el mercado. Ver, por ejemplo, cuando hay pabilos grandes en las velas, cuando hay frenos, cuando hay, por ejemplo, acá mínimos crecientes y puedo determinar una tendencia. Me gusta más la información que me van dando las mismas velas en el gráfico que el MACD. El MACD es, bueno, Moving Average, o sea, media móvil de convergencia y divergencia. Por tanto, sigue estando basado en medias móviles y como tengo mis medias móviles utilizadas acá en el gráfico, prefiero apoyarme en ellas. Pero si alguno de ustedes encuentra una combinación buena de algún indicador, adelante, úsela y también compártala. Ok, vamos a pasar entonces al ejemplo de venta, porque ya hemos repasado bastante la compra. Bueno, generalmente la venta es al revés, es lo mismo. Esto fue lo que ocurrió en la operación previa a la que nosotros vimos. Esto es nuevamente el oro, nuevamente en H4. Si ven, cada uno de estos cuadros de línea punteada representa una semana. Por tanto, pueden ver cuánto tiempo se estuvo en la operación. Ahora, nuevamente, cruce, pequeño retroceso, es ahí donde entramos. Vemos cuál es nuestra área previa al cruce, que viene siendo más o menos esta. Se puede acotar a lo siguiente. Por tanto, mi stop loss siempre va a estar cerca de mi operativa. En este caso, como estamos lejos de la zona, debería estar al principio de mi zona. Debería estar acá. Si quiero ser más conservador, en la línea de acá, esta otra zona. Y si ya esta y este punto, generalmente por gestión de riesgo, estaría muy alejado y sería muy conservador mi entrada. Pero los dos primeros puntos que chequeé pueden estar. Como tip para reconocer cuándo poner mi stop loss, revisen qué es lo que ha pasado en el precio. Cuando tiene acumulación como esta zona, cuando se repiten puntos, se repiten puntos, se repiten puntos, tenemos zonas de oferta y demanda en balance. Por tanto, son lugares que el precio va a volver a buscar. Esos lugares los va a volver a buscar. Así que tienen que estar bien atentos ahí. Ahora,
Tuvimos la entrada, tuvimos que Kinachi del color y continuamos el camino de venta por una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas ya, hasta que acá ocurre una ruptura de velas que me indica mi salida total, o poder tener una salida parcial acá y una salida parcial acá también, pero generalmente me va a indicar eso. Si vemos, tenemos desde aquí hasta acá todo un recorrido de ganancias, hasta ahí más o menos, o hasta este punto si salimos un poco más tarde. Generalmente la proporción de esta estrategia entre este punto de salida, que es el retroceso, y nuestro punto de entrada es de 3:1. Por tanto, una muy buena proporción. Largo plazo, sí, 2 semanas podemos alcanzar ese 3:1. Podemos ir corriéndolo a un 4:1. Incluso podemos ir corriendo nuestro punto de entrada 0 una vez pasados los 100 pips. Y podemos ir continuando el precio. Un 3:1 habría estado acá, un 4:1 habría estado más abajo y habría sido una excelente operación para sacar un 4% con gestión de riesgo desde el 2 de noviembre, 1, 2, 3 semanas, hasta más o menos el 20 de noviembre. Yo considero que sería una muy buena manera de operar a largo plazo. Por tanto, en H4 tengo que vigilar solo una vez al día y por muy poco tiempo. Mi gráfico, mi MetaTrader me deja mucho tiempo libre. Quisiera saber ahora si tienen dudas con la entrada en venta. Si tienen duda de algún tips que he dado. Vamos a ver. Me están diciendo que les va quedando clarísimo. Nuevamente repito, el primer criterio siempre va a ser el cruce medias móviles, el segundo criterio va a ser el color de Heikin-H que apoye. Después dejar correr, no tenerle miedo a los retrocesos grandes, no tenerle miedo a permanecer con la operación abierta más de un día. El ideal sería que estas operaciones duran entre 2 y 5 días lo mínimo. Por tanto, que aprendan a quedarse de repente en una posición en largo plazo, como un inversionista grande, por más días. Si van ganando el swap no importa, me preguntan por ahí, no importa el swap, si van ganando. Y siempre tienen que colocar stop loss, siempre. Eso no es ni siquiera opcional, es obligatorio. Exacto, me dicen que es más fácil de repente decir me voy a quedar en la operación que hacerlo. Tienen que confiar en su estrategia y tienen que confiar que su stop loss está bien definido, por tanto tienen que tener gestión de riesgo. Si yo tengo gestión de riesgo, sé que mi stop loss, por poner un ejemplo, va a valer un 1% de mi capital. Por tanto, ya contabilicé cuál es mi pérdida. Ya sé perfectamente, está controlada, son los parámetros que yo definí. Ahora tengo que confiar en la estrategia. Si tuve la suerte de recorrer 100 pips ya con la estrategia y haber avanzado un 2%, puedo correr el break-even que se llama. El break-even. Puedo correr mi entrada a 0, por tanto ya no voy a salir negativo de esa operativa. ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo aceptar del mercado? 1,5. Mi entrada mínima tiene que ser de 1 a 1,5. Entradas 1 a 1 no nos sirven. Porque de esa manera no podemos crecer. Si tenemos alguna caída va a ser muy difícil recuperarse. Y como es operativa a largo plazo, vamos a estar mucho más tranquilos. Porque estamos confiando en nuestra gestión de riesgo, estamos confiando en nuestro stop loss, estamos confiando en nuestra buena estrategia. Me preguntan si la inversión en oro es aconsejable, dejarla como una inversión permanente y no salir nunca. Es aconsejable invertir en oro si lo estudias, aunque
la teoría clásica tradicional dice que nos quedemos siempre con el 10% de todo nuestro patrimonio en oro y que recemos para que nunca tengamos que ocuparlo. El oro se usa mucho también como último recurso, por tanto es un fondo de ahorro más que un fondo de inversión. Lo que podemos hacer con esta estrategia es ir aprovechando y obteniendo beneficios de su fluctuación y de sus cambios en el tiempo. Yo sí recomiendo estar tomando beneficios, ya que es el premio por nuestro buen trading. Por tanto, sí tenemos que hacerlo. Tener claro, destinado, si quisieras, parte de tu fondo a solo invertirlo en oro, también puede ser. Pero sí te recomiendo periódicamente ir retirando tus ganancias. Todas las ganancias que vayas teniendo, retirándolas y derivándola a otro fondo, derivándola a ahorro o como sea tu plan financiero. Pero puede darse que después de un año cambie las condiciones y se devuelva el precio y no obtengas beneficio. Así que es aconsejable también ir retirando. Ahora, antes de volver hacia la positiva del stop loss, que es clásica, vamos a ir a MetaTrader a configurar nuestra estrategia. Primer punto, estamos en oro. Confírmenme que todos pueden ver mi pantalla. Sí, ya pueden ver todos. Estamos acá. Primera cosa que a mí me gusta muchas veces es sacar la cuadrícula, ya que encuentro que no es muy producente en este tipo de ocasiones. Ya, me confirman todos que ven. Perfecto. Primer punto, vamos a cargar nuestra plantilla y después la vamos a ir viendo paso por paso. Siempre pueden guardar su plantilla. Acá la mía se llama Maja por Moving Average Heikin Nachi. Vamos a ver en paso cómo es la configuración. Vamos a eliminar los indicadores. Como la configuración total. Tenemos nuestras velas. Yo por preferencia, acá en propiedades las dejo de la siguiente manera. Primer plano negro, fondo gris, cuadrícula gris, barra alcista negra, barra bajista negra, vela alcista blanca, vela bajista negra. Gráfico de línea de los volúmenes y la línea de ask y el nivel de stop. Acá en común es importante, si es que quieren ver los periodos, colocar mostrar separador de periodos y dejar gráfico en primer plano. Van a ver ya por qué. Vamos entonces a ingresar nuestra media móvil. Vamos a indicadores, indicadores de tendencia, moving average, media móvil de 75, la vamos a dejar azul. Acá le cambian el método a exponencial y aplicar a close. O sea, necesitamos que esté en el cierre. Y le damos a aceptar y nos va a trazar esa línea. Ahora repetimos la operación, insertar, indicadores, tendencia, moving average y le cambiamos por 35 el periodo, mantenemos exponencial y close y lo dejamos en rojo para diferenciarlo. Y ahora tenemos nuestra estrategia con media móvil. Podemos ver que esta fue la entrada que analizamos. Y acá cómo fueron rotas las medias móviles una vez, dos veces y posterior devolución al casi mismo nivel. Eso es importante. Ahora vamos a agregar el indicador Heikin Nachi, nos vamos a insertar indicadores personalizados Heikin Nachi. Ahora, acá yo le dejo en vez de blanco el color aqua en entradas y en colores. Y le damos a aceptar. Así nos queda. ¿Por qué es importante tener el gráfico en primer plano? Porque si no, les voy a mostrar, nos quedaría de la siguiente manera. Así, todo rayado encima de las velas y no podría tomar la información de las velas japonesas. Si bien
al alejarnos un poco, nos damos cuenta que esto nos va a la tendencia general. Se ve bastante clara. Aquí, por ejemplo, alza, retroceso, alza, retroceso, alza, retroceso. Acá baja, 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 retroceso, retroceso, retroceso más grande, hasta que hay ya un pequeño cambio y freno. De esa manera nosotros podemos ir viendo y leyendo mejor el mercado. Ahora si nos acercamos va a estar así, pintado encima. Volvemos acá, propiedades, entonces dejamos el gráfico en primer plano y tenemos nuestras velas de vuelta, donde podemos obtener más información. Y aquí ya las tenemos cerca y amigables como siempre. Jaime me comenta que está quedando un poco pillado, así es, está medio lento hoy día nuestra conexión, eso no podemos hacer mucho frente a la velocidad del internet y al procesador del computador. Bueno, quisiera saber si es que les quedan algunas dudas ya de configuración de la estrategia. Ok, me comentan que no hay dudas, que fue bastante claro. Quisiera entonces una ronda rápida de preguntas más sobre la estrategia. Ok, me piden que haga un resumen rápido. Simple. Vamos a operar el cruce con el color de Heikin-Achi que apoya el cruce y nos vamos a mantener en la operación hasta que haya una ruptura de medias móviles. Ese es el sumario rápido de nuestra estrategia. ¿Cuánto puede durar? Semanas, como días, pero mínimo les va a durar 2 días esta entrada. Me preguntan por el petróleo. Mira, tenemos el petróleo en WTI en nuestra plataforma y exactamente se puede visualizar bien. Acá tenemos una entrada, recordar el cruce de medias móviles, tuvimos una pequeña sierra que se llama, pero si hubiésemos tomado nuestro stop y no moverlo, que es lo que yo recomiendo acá, con nuestra entrada posterior al cruce, habríamos tenido ganancias en esta estrategia hasta aquí, como primera salida, y hasta acá, o en un nivel cercano a esto, si hubiésemos dejado un take profit fijo de 3 a 1 más o menos. Y esta entrada se dio hace un mes más o menos. Lo mismo ocurre en el Brent. Podemos ocuparlo en H4 nuevamente, colocar en maja y podemos ver cómo, permiso, el cruce en esta manera a la baja con su rebote en medias móviles nos dio semanas de ganancia en el petróleo, hasta que acá fue roto y cambió ya a lateral y cambió luego su dirección. La operación, el porcentaje por operación que tú estás destinado a arriesgar, por así decirlo, o a exponer en cada operativa, lo determinas tú. El 3% que hablo yo es de la ganancia, el riesgo-beneficio. Como riesgo-beneficio 3 a 1. Yo en operativa recomiendo y ocupo un 1% de mi capital por cada operación. Por tanto, cuando voy a buscar una entrada positiva, independiente de cuántos pips tenga mi stop loss, porque siempre lo determino por mercado, revisen mi webinar de stop loss para que más o menos se familiaricen con esos términos. Generalmente obtengo el 3% por entrada, a veces mucho más cuando dejo correr la operación. Si me doy cuenta que está un poco agitado el mercado, busco un take profit fijo. Si me doy cuenta que el movimiento va siendo suave y sin retrocesos grandes, la dejo correr y la vigilo para un cierre manual.
Para los que les gustan los time frame, los marcos temporales menores pueden bajar hasta M30, pero solo hasta M30 y pueden operar. Ahí van a tener más entradas a la semana. Pueden bajar hasta ese time frame, pero no más bajo que eso. Y nuevamente les va a durar la operación entre 2 a 5 días por lo menos. En time frame mayor les va a durar más. Como podían ver, fácilmente pueden estar una semana en esta operación. Vean los webinars de psicología de trading, vean los webinars de diario de trading, para que entiendan cómo la psicología del stop loss y del diario de trading te ayudan a mantenerte en la operación más tiempo. Volvamos a la presentación entonces para ya ver nuestra despedida. Como vemos en esta imagen, el stop loss es mi mejor amigo porque me ayuda, porque si resbalo y voy cayendo, sé hasta dónde voy a caer porque tengo su apoyo. Por eso me gusta colocar esta imagen. Yo defino cuánto vale mi stop loss. Les recomiendo ver los webinars de gestión de riesgo de Emilio. Yo defino cuánto vale por mercado, en pips, y cuánto vale en dinero esa cantidad de pips. Por tanto, yo tengo el control. Tengo que tomar esa psicología de trading a mi favor. Aparte, cada vez que yo toco un stop loss, lo mejor que podemos hacer es estudiar por qué fue. Y de esa manera vamos a aprender. Por tanto, el stop loss también me enseña. Quisiera entonces ahora ya ir cerrando, darle las gracias por el tiempo invertido, desearles que estén muy bien, que tengan buenas transacciones. Recuerden que pueden ver este webinar en nuestro canal de YouTube, Admiral Market Chile, y que siempre pueden hacernos llegar nuestras preguntas. Mi Skype es arrubilar.amc y mi correo angel.rubilar@admiralmarkets.com. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo webinar.